Bueno, hoy terminamos con la mujer y el socialismo, viendo el capítulo 28, que ahí he puesto 18, me he equivocado, 28 sobre la mujer en el futuro, el 29 sobre el internacionalismo y el capítulo 30 sobre la cuestión de la población y el socialismo, y bueno, la conclusión del libro. Entonces, el capítulo 28 sobre la mujer en el futuro. Bueno, este capítulo empieza ya esbozando las conclusiones de los capítulos anteriores dedicados a la cuestión de la mujer, que ya también en ellos pues, nos iba adelantando un poco estas conclusiones, ¿no? Habla del cambio del estatus y condiciones de vida de la mujer en una sociedad socialista, pues la independencia social y económica, educación igualitaria entre los sexos, mismas condiciones de trabajo, y también, y sobre todo, habla de las condiciones en las que se darán las uniones de pareja, cómo se transformarán la creación y disolución de estas uniones, eh, y, y cómo unas relaciones libres o unas uniones libres en la sociedad burguesa son imposibles, ¿no? Ya que no es, la libertad en la elección amorosa no es concebible para toda la sociedad. Bueno, estas relaciones que plantea Bebel no se las inventa, no las inventaría el Estado socialista, bueno, perdón, la sociedad socialista de la nada, sino que dice Bebel que se recuperan las formas que se daban en sociedades anteriores a la propiedad privada, pero teniendo en cuenta el desarrollo que desde ese momento ha sufrido la sociedad. O sea que no se trata de volver al pasado o un retroceso social en el que se establece un modelo de relación de pareja de manera histórica, sino partir de ese modelo en el que no mediaban las relaciones de propiedad, pero aplicándolo a la situación histórica concreta. Y ahí os he puesto esa cita que dice, en este aspecto el socialismo no creará nada nuevo o no hará sino restablecer en un estadio cultural superior y bajo nuevas formas sociales lo que era generalmente válido antes de que la propiedad privada dominase la sociedad. Como estas relaciones sexoafectivas podrán disolverse cuando así la decidan aquellos que la conforman, dice Bebel que también desaparece así la necesidad de ser infiel o el adulterio o el recurrir a la prostitución, ¿no? Ya que no hay obligación de permanecer en una relación en la que no se quiere estar, en primer lugar. Y se entiende que si se decide mantener las relaciones porque no hay necesidad de buscar estas relaciones paralelas. De esta manera, desaparecería también pues, uno de los fundamentos por el lado de la demanda de la existencia de la prostitución. Vale, como he adelantado antes, en la sociedad burguesa este tipo de relaciones libres son imposibles por el mismo objetivo que cumple el matrimonio en esta sociedad, ¿no? El matrimonio, como dice Bebel, es consecuencia de las relaciones de propiedad burguesas y sirve para perpetuarlas, ¿no? Mediante los herederos, que son los hijos legítimos. Y este modelo se le impone también a aquellos que no tendrán herencia, es decir, ¿no? Al proletariado. Por eso, en la sociedad socialista, al suprimir la propiedad privada, estas relaciones de propiedad no tendrían lugar. Y así también desaparecería el fundamento o sostén del matrimonio burgués. Entonces, al final, solamente en una sociedad socialista es posible acercarse poco a poco a uniones igualitarias, desinteresadas, ¿no? O, bueno, vamos, interesadas, pero no por la transmisión de la propiedad como condicionante. Hemos visto también que durante el libro cómo la posición de la mujer ha ido variando y transformándose según lo ha hecho el modo de producción, y nos dice Bebel que tras este proceso de milenios, como he dicho antes, pues se trata de volver al punto de partida que nos marcaba la sociedad comunista primitiva, pero esto con lo que ha supuesto el desarrollo y aumento de las fuerzas productivas y de las necesidades de la sociedad. Entonces, volviendo a la propiedad colectiva, a la socialización de los medios de producción, pero con todos los frutos del desarrollo histórico, se conseguirá que todas las personas gocen de unas condiciones de vida ya presentes anteriormente, pero solo para unas pocas clases, ¿no? También de esta manera la mujer recupera la igualdad que en su momento tuvo,
pero lo mismo, pues no igual que en el comunismo primitivo. Y esto ya sabemos que pues no puede darse, no es concebible en una sociedad clasista, ¿no? Es necesaria pues una transformación revolucionaria. Vale. En este capítulo, Bebel nos demuestra, por un lado, la existencia y necesidad del internacionalismo ya en el seno de la sociedad capitalista y, por otro lado, el internacionalismo en el socialismo. En cuanto a lo primero, afirma que no es posible el desarrollo pleno de un pueblo de manera aislada y sin relación con el resto de pueblos, ¿no? Él ya lo expone hablando de comienzos del siglo XX y nosotros podemos ver que esta tendencia sigue, ¿no? Que no somos ajenos a los cambios económicos y sociales que se dan en diversos países. Como dice, son los intereses materiales de los estados mismos los que llevan cada vez más y más a fragmentar este aislamiento nacional hacia el internacionalismo ya dentro del capitalismo, ¿no? Ya vimos también con Luxemburgo que la necesidad de expansión del capital a nuevos mercados es el interés material de esta internacionalización, ¿no? Y esta necesidad produce a su vez vías que lo faciliten, como mejoras en comunicaciones, transporte o procesos productivos que permitan abaratar las mercancías producidas. Y también trae, como hemos visto, pues la opresión y subordinación de unos pueblos por otros y la competencia entre estados. El internacionalismo trae dos consecuencias principales. Primero, que las condiciones sociales de distintos pueblos se asemejen cada vez más y donde nos dice Bebel que donde esto se ve más claro es en los países más desarrollados, ¿no? Los de Occidente. Si se conoce la estructura económica de uno de ellos, es fácil conocer los rasgos fundamentales del resto. Y la segunda consecuencia es que esta semejanza también supone efectos homogéneos en estos estados, como la acumulación del capital y la explotación de la mayoría por la minoría mediante el trabajo asalariado. En este sentido, los antagonismos y las luchas de clase que se ven en uno de estos países pues se asemejan o se repiten en los demás también. Y aunque las situaciones concretas mmm, de los que nacen estas luchas, ¿no? Aunque la coyuntura difiera, como dice Bebel, pues que los movimientos en esencia son los mismos. Vale. En este sentido, de la mano del desarrollo y la expansión de este fenómeno, Bebel plantea que en el socialismo las relaciones entre pueblos no se darán como relaciones de subordinación, sino de mutua ayuda, pues ya que pues no existirían esos intereses materiales de conquista para la expansión del capital. Y por la misma razón, pues no habría razones para la guerra. De esta forma, desaparecerían los contrastes entre naciones, las diferencias entre desarrollo de unas y otras, pero claro, esto no ocurriría de forma artificial, ¿no? Nos dice Bebel que lo que es artificial es fomentar estas diferencias, estos contrastes entre naciones, ¿no? El aislamiento es lo que es artificial, ¿no? Que al final trata de contradecir el propio rumbo que está tomando la historia que lleva la historia hacia el internacionalismo. Vale. El capítulo 30 tiene 5 apartados, me parece. El primero es el temor a la superpoblación y nos dice Bebel que este temor a la superpoblación no es nuevo, no se ha inventado la burguesía, sino que siempre ha estado presente en momentos de crisis en diferentes periodos históricos. O sea que cuando el Estado social existente se está desarticulando, se ha tendido, claro que pues no desinteresadamente, a culpar a la superpoblación. Pues al no poder dar respuesta a las necesidades de un número tan alto de personas,
y para no culpar al modo de obtener o producir y distribuir los bienes y servicios que cubren estas necesidades, pues se ha usado esta excusa, ¿no? Bueno, ahí os he puesto una cita que dice: toda explotación del hombre por el hombre descansa en la dominación de clase, pero el principal medio de la dominación de clase es la toma de posesión de la tierra. De ser propiedad colectiva pasa gradualmente a ser propiedad privada, la masa queda desposeída y se ve obligada a ponerse al servicio de los poseedores para adquirir su porción de medios de subsistencia. En tales circunstancias, se siente como una carga todo aumento de la familia o todo nuevo competidor. Aparece el fantasma de la superpoblación que extiende el terror a medida que la tierra deviene más y más un monopolio y pierde fuerza. Y nos demuestra cómo fue el caso en Roma en la Edad Media y también en el periodo de industrialización de Inglaterra. Se buscan entonces razones al estado de las cosas que no muestren las contradicciones del sistema que rige en cada momento y que claramente pues, esas contradicciones existen y son palpables, ¿no? Entonces, la superpoblación es la gran excusa utilizada históricamente para atribuir las culpas cuando la miseria y las condiciones penosas se agudizan. También me parecía interesante que se va un poco, pero en la página 670 y algo, 73 me parece. Sí, el pie de página de la página 673 hay una nota que me parece interesante mencionar, que pone de relieve la necesidad del estudio de la economía política, no solo para aquellos que se dedican a las ciencias sociales, sino para todos, ¿no? Porque si no ocurre como Darwin y demás estudiosos de las ciencias naturales en ese momento, que se dieron a pie juntillas la teoría que Malthus ideó para intentar explicar la superpoblación, que Bebel en las próximas páginas refuta de manera contundente, pero al no tener unas nociones básicas de economía, pues era fácil caer en esto que planteaba Malthus, ¿no? Y siguieron eso a pies juntillas. Y más esto por comentar que me ha parecido interesante. Después, producción de la superpoblación. Bueno, ¿cómo se crea la superpoblación? Bebel parte de la premisa que ya acabo de leer en la cita, ¿no? Separar al trabajador de sus medios de trabajo, ya sea la tierra o las herramientas de trabajo, y que éstas pasen a manos del capitalista. El propio desarrollo de las fuerzas productivas y del modo de producción capitalista crean tecnología cada vez más sofisticada y especializada, pues industrias cada vez más concretas, pero a la vez eso significa que para esos puestos que antes no hacían las máquinas, por ejemplo, cada vez necesitan menos mano de obra. Y estos trabajadores desposeídos, que necesitan vender su fuerza de trabajo al capital para poder comprar mercancías que satisfagan sus necesidades, o porque han sido expropiados o porque ya no son necesarios, de alguna manera pues le sobran al empresario. Además, la acumulación de tierras cada vez en menos manos lleva también inevitablemente a la existencia de latifundios, ¿no? Las tierras están en manos de capitalistas y les dan el uso que más beneficio les dará de vuelta, ¿no? Y esto también trae en muchas ocasiones no necesitar de tanta cantidad de trabajadores y también pues las propias campesinos. Y así es como se crea la supuesta superpoblación que, como dice Bebel, pues no es más que población superflua para el capital cuando puede prescindir de ella. Bueno, en este apartado primero quería mencionar algo que igual ya sabéis, pero como yo no lo sabía, os lo comento y lo vimos justo el lunes en el taller del libro 1 del Capital. Y me refiero a la página 677, cuando habla de que el modo de producción capitalista afecta también a la reproducción, ya que muchas veces exige más mano de obra, y esto trae que los obreros, para poder competir, tengan muchos hijos que poner a trabajar, ¿no? Y habla del ejemplo de la industria doméstica, que son obreros que se les dan los materiales y a veces la maquinaria, pero trabajan desde sus casas y tienen que cumplir con un nivel de producción diario o semanal o lo que sea, ¿no?
En este tipo de funcionamiento pues no hay límite de jornada ni nada, y es una forma de explotación que se usó mucho cuando se empezó a reducir por ley la jornada laboral, etcétera, eh, sobre todo para trampear esta legislación laboral que se aplicaba a las fábricas. Y por eso copiaba la cita que puso David el lunes, que dice, espera capitalista reída en el traspatio de la gran industria, ¿no? Y nada, lo que comentaba, porque antes del lunes estaba leyendo esto y no sabía lo que era esta industria doméstica, porque el nombre también pues, puede confundir, ¿no? Y, y comentaba con David y me decía que para comentarlo también después si queréis, que si traemos esto hoy en día también podemos ver todos estos trabajos que, que son donde el capital encuentra un hueco no regulado para trampear la legislación laboral del momento que de alguna forma trata de paliar los efectos de la explotación laboral, ¿no? O sea que no se está inventando nada nuevo pues con Amazon, Globo y tal. Ya en el siglo XIX, bajo otra forma, ya existía formas de trampear la legislación fabril, ¿no? Bueno, eso para comentar. Y luego, volviendo al apartado 3, básicamente Bebel trata 2 puntos. Primero, que la superpoblación es algo inevitable, que siempre ha existido y siempre existirá, pero que se trata de ver qué sistema puede equilibrar de la mejor manera la balanza entre población y bienes para cubrir las necesidades de esta población. Dice que en el modo de producción capitalista no hay interés porque no da beneficios en enfocar la producción y distribución de productos a cubrir las necesidades de todas las personas y que el único sistema que aboga por ello es el socialismo, ¿no? Y segundo, habla también de que bajo la falsa premisa de que en el socialismo, al existir relaciones de amor libres, nacerán niños así sin ningún control, pues Bebel dice que justo al revés, ¿no? Que al ser uno de los principales objetivos del socialismo elevar el nivel cultural de vida y de vida de las clases trabajadoras, eh, y al saber que cuanto más pobres son las masas, más hijos tienen, es evidente que esta afirmación no tiene sentido, ¿no? También cita a Marx cuando dice que está comprobado que cuanto más bajo es el salario de una familia, más amplia es esta y viceversa. Que vamos, que los que menos hijos tienen son las clases poseedoras, los que tienen un nivel de vida más alto. Vale. El cuarto punto, aquí otro punto que trata y que es interesante para refutar esto de la superpoblación es lo que expone Bebel, y es que ante la ley esta que promulgaba la burguesía y sus científicos de productividad decreciente del suelo, eh, como, pues como para justificar el peligro de la superpoblación, Bebel expone la ley de que la producción de un campo está siempre en relación directa con el trabajo humano empleado en él, incluidos la ciencia y la técnica, y con el abono correspondiente a sí mismo, o sea, al mismo. Esto se desarrolla en este apartado con 3 ideas principales que la práctica en ese momento confirmaba, ¿no? Por un lado, que con el desarrollo de las ciencias, y Bebel sobre todo menciona la química, que ya vimos también en el capítulo sobre la agricultura, parece que todo apunta, y es así, eh, que apunta a que la tendencia es aumentar la productividad de la tierra, ¿no? Y por tanto la abundancia de alimentos. Que esta técnica bajo el socialismo estaría al servicio de la producción para cubrir las necesidades de las masas, ¿no? Así como en el modo de producción capitalista está al servicio de la ganancia capitalista. El segundo punto, que hay grandes extensiones por el mundo que no se emplean para alimentar a la humanidad, sino para otros usos que produzcan más beneficios al capitalista y que empleados en la producción de alimentos no habría forma de hablar de escasez de alimentos, ¿no? Y que en este sentido, para trabajar estas tierras que están por lo general en los lugares más deshabitados, se necesitan más y no menos personas. Así que en este sentido no habría que temer a la superpoblación, más bien pues lo que haría falta es
un sistema económico que distribuyera a las personas en base a las necesidades de producción que estén orientadas a satisfacer estas necesidades, ¿no? Y como dice Bebel, son el modo existente de producción y distribución de los productos los que crean la escasez y la miseria, y no el exceso de hombres, ¿no? Y de ahí el tercer punto importante del apartado, ya que cuando Bebel escribía esto, había también grandes cantidades de alimentos que se desechaban ya. ¿Y por qué? Pues porque como la producción de alimentos está dirigido no a cubrir necesidades, sino a obtener beneficio, cuanto más producto haya, los precios tienden a la baja, ¿no? Por eso dice Bebel que una buena cosecha, dice, es una desgracia porque reduce los precios. Esto trae que en muchas ocasiones se desechen alimentos para no tener que afrontar esta bajada de precios. Así que lo que no hay es escasez, o sea, lo que hay no es escasez de alimentos, sino superabundancia de ellos. Y dice dice Bebel también que pasa esto con los productos industriales, ¿no? Y que lo que hay no es superpoblación, insuficientes productos para cubrir sus necesidades, sino personas que no pueden acceder a los medios de vida porque no pueden pagar sus precios. Y ya por último también menciona mencionar que esta ley de productividad decreciente del suelo, pues que no es nada marxista porque da por hecho que se ha llegado a un punto en cuanto a la productividad de la tierra del que ya no se puede pasar, como que ya la productividad de la tierra tiene un límite. Y vamos, en la historia y el desarrollo del modo de producción capitalista van paso tras paso que los límites que parecen existir se pueden superar gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y de las ciencias. Bueno, como conclusión general del apartado, decir que esta superpoblación que el mismo sistema capitalista genera en perjuicio para los obreros no sería un problema, sino que será necesario para el progreso cultural, ¿no? Así como la superproducción de mercancías y de medios de vida. Y dice que también la destrucción del patrimonio mediante la incorporación del trabajo productivo y explotación de mujeres y niños por el capital y la explotación de las clases medias por el capital, que estos son condiciones previas. Vale. Y al último apartado, relaciones sociales y capacidad de reproducción. Aquí dos puntos importantes para empezar por encima. El primero que ya hemos comentado antes, y es que la población se reproduce reproduce más cuanto más pobre es, y que en los lugares donde más pobreza haya es donde más se ve el aumento de población. Y el segundo punto importante es que lo que determine la mayor o menor capacidad de reproducción son las condiciones de vida también, ¿no? Entonces, que la modificación de las condiciones de vida afecta a la forma de vida y, por tanto, a la capacidad de reproducción. Y bueno, luego comenta algo que ya hemos dicho, así que no me voy a alargar aquí, pero habla de que no se puede aplicar directamente lo que es válido para las leyes de la naturaleza que son válidas para el reino animal, directamente no se pueden aplicar a los humanos, ¿no? Porque así no se tiene en cuenta que somos seres conscientes y organizados en sociedad y que podemos dominar o hacer uso de las leyes de la naturaleza de una manera consciente. Y dice esto sobre todo por los darwinianos que aplicaban la ley de lucha por la existencia y a la que se agarran los ideólogos burgueses. Y dice Bebel que si hasta ahora las personas se han tenido que ver sumidas en esta lucha por la existencia, no es porque sea algo inherente a la naturaleza humana o porque esta ley se le pueda aplicar directamente, sino porque así lo han impuesto las relaciones de producción existentes hasta ahora. Vale. Y también habla de que tampoco por la mera existencia del instinto sexual el ser humano tiende irremediablemente hacia la superpoblación, ¿no? Dice que concepción e instinto sexual no son lo mismo y
y que hay varios factores que hay que tener en cuenta para que ocurra la concepción. Dice que uno de los factores que en el socialismo tendrá relevancia de cara a la cuestión de la población es la posición social que ocuparán las mujeres. Dice que siguiendo la tendencia actual, cuanto más educadas están las mujeres y mejor posición social tengan, menos hijos quieren tener. Y por tanto, en una sociedad donde se aspira a que todas las mujeres gocen de este estatus social, dice que no hay razón para preocuparse por la superpoblación, y que incluso al revés, ¿no? De todas formas, como se ve en la cita de más de la página 694, me parece, dice que todo periodo de desarrollo económico tiene también su ley propia de población y que también así ocurrirá en el modo de producción socialista. Y ya por último, en este apartado, lanza varias pullitas a la moral burguesa y cómo ésta se contradice con todo esto que venimos viendo sobre el temor a la superpoblación y cómo atajarlo, ¿no? Está pues, la recriminación a los obreros que se casan demasiado pronto, sin esperar una edad mayor y pensar bien con quién se casan, eh, como lo hacen las clases altas, pero lo que no dice es cómo los hombres de estas clases, hasta casarse, y yo diría que después en realidad también, pero bueno, acuden a mujeres prostituidas para satisfacer su deseo sexual, ¿no? Y lo mismo cuando hablan de que nacen demasiados niños, cuando claramente el capitalismo, el capital realmente necesita más y más brazos para aumentar el nivel de producción y poder competir en el mercado mundial, ¿no? Entonces ahí se ven esas contradicciones. Y luego se ha puesto también esa cita ahí que dice en la sociedad socialista en la cual y solamente en la cual será realmente libre y estará, y estará establecida sobre su base natural la humanidad, dirigirá su propio desarrollo. En lo relativo a la producción y distribución, así como el aumento de la población, ha actuado en todas las épocas anteriores sin conocimiento de sus leyes, es decir, de un modo inconsciente. En la sociedad nueva actuará consciente y metódicamente con conocimiento de las leyes de su propio desarrollo. El socialismo es la ciencia aplicada a todos los campos de la actividad humana. Vale. Y ya la conclusión. Vale. El capítulo que concluye el libro empieza con una idea que ya en este punto tenemos todos clara, creo, pero que nunca está más de recalcar. Y es, como dice, que en la realización del socialismo no se trata de destruir y construir arbitrariamente, sino de venir histórico natural, ¿no? Todos los factores que desempeñan un papel en el proceso de destrucción y en el proceso evolutivo son factores que actúan como tienen que actuar. Un poco con lo que hemos visto en otras sesiones, pues es el desarrollo de las fuerzas productivas la que determina el modo de producción que establece para que sigan desarrollándose y lo que determina las relaciones sociales de este periodo. Y esto quiere decir que aquellos que creen que pueden construir una sociedad sin tener en cuenta este devenir histórico y creyendo que actúan por otros sentidos o motivos, como Bebel dice, creen empujar y son empujados, ¿no? Bueno, después dedica bastantes páginas a hablar de la situación en Alemania en el siglo XIX, pues en los estados pequeños que había antes, su influencia y la influencia que tenían la influencia política y económica que tenían estos estados en su conjunto, la mayor burocratización que se daba en esta organización que la que habría en un estado central. También habla de la existencia de educación primaria para amplias capas de la población, que se dio poco a poco en estos diferentes estados por competencia entre ellos mismos, y de la cantidad de escuelas superiores que había, no solo de instrucción para trabajar, por ejemplo, en el Estado, sino también pues, de artes y ciencias, ¿no? Y que esto, con el desarrollo industrial fuerte, que fue tardío, justamente por las barreras que imponía la no existencia de un solo Estado, además con la falta de conflictos políticos, pues hizo que las clases altas tuvieran, pues dice, tiempo para la vida contemplativa, ¿no? Para el estudio. Después, a partir del desarrollo del capitalismo de manera rápida, sobre todo a partir de la cuenta del siglo XIX,
pasa que muchos obreros manuales y campesinos, pequeños campesinos que existían en estos estados pequeños que todavía no se habían visto afectados tanto por el modo de producción capitalista, pues se vieron ante un proceso muy, muy rápido de desarrollo capitalista, que al principio eh, fue creciendo sin fin y que con la primera crisis tras los 70 pues se da un golpe muy duro y aumenta la distancia todavía más entre poseedores y desposeídos, ¿no? Esto trae que los jóvenes de clases enteras que vienen de estos obreros manuales y campesinos, pequeños campesinos que existían en estos estados, que antes accederían a oficios industriales, eh, accedieran en ese momento a otras ramas, ¿no? Con los pocos ahorros que tendrían sus padres. Y para esos oficios, que son profesiones libres sobre todo, dice, se requiere instrucción. Entonces, pues eran clases más instruidas que lo que serían sus paralelos en otros estados. Aunque claramente también pues, están los jóvenes de estas clases que ocupan los puestos más bajos de estas ramas y los jóvenes, los hijos de los burgueses y las clases altas que también necesitaban acceder a estos oficios. Y bueno, esto hace que Alemania fuera un estado con un proletariado, por decirlo de alguna manera, por todo esto que hemos comentado, pues intelectual que superaba a cualquier otro país en este sentido, ¿no? Dice que este proletariado traspasa su descontento con el estado actual de las cosas a las clases altas, que también dice él que a falta de conflictos, que como a falta de conflictos políticos tenían tiempo para el estudio, pues criticaban desde todas las ramas del conocimiento este estado de las cosas y dice, creo que literal, que se atacaba desde todos los flancos a las bases de lo existente. Vale. Aquí menciona Bebel también a la socialdemocracia alemana como vanguardia de los movimientos socialistas, fruto de esto que acabo de comentar, y que llegaban no solo al proletariado de Alemania, sino también a los movimientos socialistas de otros países, ¿no? Y obviamente pues menciona a Marx y a Engels. Bueno, para terminar, la idea fundamental de las últimas páginas es que es la unión de los trabajadores organizados lo que puede minar cada vez más los pilares de la sociedad capitalista y que esta lucha también necesita de la imprescindible participación de las mujeres, ¿no? Que las mujeres debemos entender de dónde partimos y hacia dónde avanzamos, ¿no? Que somos parte fundamental en esta lucha y, bueno, ya sabemos y estamos viendo muy bien en el curso de Volver a Marx, ¿no? El papel de las mujeres en las diversas revoluciones. Entonces, que hay que elevar la conciencia de las mujeres trabajadoras para que esto se tenga presente, ¿no? Como dice Bebel, si todos los que se sienten llamados intervienen con todas sus fuerzas en esta lucha, la victoria final será cierta. Y bueno, incide en que no preocuparse tanto por el cuándo, sino por el cómo avanzar hacia esa meta y persistir en la lucha y colaborar en la tarea histórica que le toca a cada generación, ¿no? O ir preparando terreno. Y como termina el libro, el porvenir pertenece al socialismo, es decir, en primer lugar al obrero y a la mujer. Y esa sería mi presentación. Y así hemos terminado con la mujer y el socialismo. Muy bien, muchas gracias, Esti. Perdón, me iba a moderar a mí mismo. No, te quito el problema. Pues nada, ya sabéis, algún comentario extra, pregunta, reflexión que queráis compartir. Carlos. ¿Ahorita sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Sí, voy a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Por las consecuencias históricas en la mujer, pero también en general.
de algo que me llamó bastante la atención, a ver qué piensan ustedes. Voy a leer partes de algunos párrafos porque me parecen muy importantes. Por ejemplo, en la página 667, dice Bebé, los trabajos de civilización y colonización de la sociedad nueva se diferenciarán por su carácter y sus medios con respecto a los actuales, lo mismo que se diferenciarán radicalmente de las dos sociedades por su carácter. No se utilizarán ni la pólvora, ni el plomo, ni el aguardiente y la Biblia. Se emprenderá la misión civilizadora exclusivamente con medios pacíficos, que presentarán a los civilizadores ante los ojos de los bárbaros y salvajes, imagino que nosotros, no como enemigos, sino como benefactores. Hay otros párrafos en el mismo sentido, en el 684. Si de Europa pasamos a los otros continentes, dice Bebel, resulta que todavía es mayor la escasez de hombres y el exceso de tierras. Dice, los países más exuberantes y fértiles de la tierra están aún entera o casi enteramente sin explotar, debido a que su roturación y explotación no puede emprenderse por unos cuantos miles de hombres, sino que requiere colonizaciones masivas de millones para poder dominar solo en cierto grado la naturaleza superabundante. Por uno dice emprenderse por unos cuantos miles de hombres, no sé si se refiere a los que vivían hace ciento tanto y pico de años aquí o qué, no tengo la menor idea. Dice en la página 685, América Central y del Sur, especialmente Brasil, están sin explotar porque su población es indolente y demasiado escasa e inculta para adueñarse de la poderosa naturaleza. Y en los mismos términos se refiere a África y Asia. Luego, en la 686 dice, lo mismo que en Asia ocurrió también en el norte de África, Perú, México, llevada de millones de hombres civilizados, el hombre blanco europeo, ¿no? Y brotarán manantiales inagotables de alimentación. Aumentar el número de hombres y no disminuirlo es el grito que se alza a la humanidad en nombre de la civilización. Dice en la página 690, como hemos indicado yo con la cita de Groucho Marx, y expresa, la población se multiplica con mayor rapidez allí donde es más pobre, porque el placer sexual es el único que tienen, además de la bebida. Luego dice en la 691, también es cierto que los tuberculosos tienen el instinto sexual muy desarrollado. Finalmente, para no seguir, dice, la intensa actividad intelectual reprime el instinto sexual. Y esto nos parece una autobiografía. Bien, estas afirmaciones de Weber son totalmente colonialistas y racistas, ¿no? Es evidente que pareciera el antecedente del marxismo occidental, ¿no? Aunque lo zurdo lo data posteriormente, si no recuerdo mal, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta me parece precisamente esa discusión entre el marxismo occidental y oriental, ¿no? En donde el marxismo occidental es precisamente colonizador, es decir, no es anticolonizador como el marxismo oriental a partir de la Unión Soviética, China, ¿no? Y que evidentemente es en el que nos suscribimos. Por ejemplo, a pesar de que plantea todos estos elementos sobre la colonización en términos positivos, digamos, no ubica ningún hecho anticolonialista, digamos, cita a Robespierre, por ejemplo, en la página 669, pero no se refiere a Haití y la declaratoria de eliminación del esclavismo por Robespierre, así como el abolicionista, la mujer Olympe de Gouges,
o Gouge, no sé cómo se pronuncia, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y los Ciudadanos, según cita del mismo Domenico Lo Zurdo, ¿verdad? En donde en realidad citar la Revolución Francesa implica una mayor extensión, dice Lo Zurdo, precisamente a este tipo de luchas anticoloniales. Y no me parecería suficiente justificar que no es, según la estructura del libro, el lugar para citar o hacer un análisis, por lo menos puntual, de este tipo, con ese tipo de afirmaciones. La verdad me pareció muy mal, ¿verdad? Pues ustedes me darán su opinión. Ahora te doy palabra, Mara. Yo solo quería comentar que, bueno, cuando lo leí también ya sabía que, que ibais a comentar algo seguramente, porque a mí yo también me he quedado un poco así. Me da pena, no sé si alguien ha podido leer con el traductor, bueno, la versión original con el traductor que nos pasó David, a ver si en la versión original está así escrito. Yo no he tenido tiempo, pero a veces sabemos que se pierde a veces se pierde en cosas importantes en la traducción. Yo solo decir que a mí me parece que hay cuestiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que hay tierras que no están explotadas y tal, sobre todo pues en América Latina, en África, eh, yo eso, bueno, y que están poco pobladas, es que esa era así y eso él lo indicaba en el sentido que veníamos hablando de la cantidad de alimentos que se necesitan para cubrir las necesidades de toda la población, ¿no? Entonces, en el sentido de poder cubrir esas necesidades y de sacar el mayor provecho a la tierra, se habla de hacer uso de esas extensiones. Yo lo entiendo en ese sentido, pero no echando a la gente que está ahí, sino poblando esos espacios. Después, ¿cómo se hace cómo se puebla es el verbo? Bueno, ¿cómo aumentas la población ahí? Teniendo en cuenta que sí que es verdad que había menos gente y por qué, y a su vez, aquí viene lo de la colonización. Eh, Como no he leído qué es lo que quiere decir realmente en la versión original, no sé si esto es así, pero yo lo que he querido entender eh, es que con la colonización habla por un lado de la población de esos lugares y por otro lado el llevar, pues sí, el progreso socialista a todos esos lugares, ¿no? Como mm, o sea, justamente llevar el progreso ahí, pero no el progreso capitalista, que sabemos que, que lleva a la explotación de unos pocos a las masas, sino llevar el modo de producción socialista y crear unas condiciones, bueno, y todo lo que eso supone a esos lugares. Yo eso es lo que entiendo que quiere decir por colonialismo. Entiendo que decir, efectivamente, como dices, no hay colonización buena, Carlos, es verdad, pero igual usar en ese momento la palabra colonización o colonialismo no tiene el mismo matiz que tiene ahora y yo entiendo que lo quería decir en ese sentido, pero no lo sé. Amada, Hola, no sé qué también me escuché porque se descompuso mi modem y tuve que venir a trabajar a un café. Entonces, si escuchan mucho ruido es eso, pero estoy poniendo atención. Y yo también iba en todo el sentido de lo que dijo Carlos. A mí también me parece que durante todos estos capítulos que leímos hay bastantes citas que, bueno, Carlos ya mencionó muchas, de las que yo también quería indicar. Y bueno, yo un poco como que lo primero que quería preguntarles es o sea, como que nunca, siempre, o sea, yo había entendido siempre el internacionalismo pues como justo el movimiento político internacional, ¿no? O sea, pero bueno, ya en esta descripción más avanzada desde las primeras páginas, o bueno, más desarrollada, desde las primeras páginas, las 664 y las 665, pues va desarrollando varias características que a mí me hacen, o sea, preguntarme,
¿cuál sería la diferencia entre el internacionalismo y la globalización? ¿No? O sea, como justo empieza a hablar de que, bueno, no apuntaríamos a una economía nacional, sino a una economía mundial. Por ejemplo, en la página 665 dice, y le damos más importancia a esta porque de ella depende esencialmente el bienestar y la prosperidad de las naciones individuales. Una gran parte de nuestros productos se intercambian por los de otras naciones sin los cuales no podríamos existir, ¿no? O sea, pues eso un poco ocurre actualmente en la globalización. Entonces, un poco preguntarles cuáles serían esos matices o esas diferencias que ustedes resaltarían entre el internacionalismo y la globalización como un fenómeno capitalista, ¿no? Entonces, y justo de esto se despliega mi segunda pregunta, que justo sería, ¿cómo internacionalizar sin homogenizar, no? O sea, a mí se me pareció súper interesante esto que decía Bebe ya desde la sesión pasada de, no, el socialismo no quiere que todos seamos del mismo color y que todos estemos uniformados, ¿no? Entonces, como, ¿por qué tanta insistencia justo de estas cuestiones de llevar la civilización, ¿no? De querer que, pues sí, que se homogenicen muchas cosas en vez de apuntar a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y bueno, a mí una de las citas que más, pues sí, o sea, ya dijo varias Carlos, pero una de las que a mí me llamó mucho la atención es cuando dice esto, como en la página 685, dice esto pero aún están sin explotar, o sea, las tierras, muchas tierras, de América Central y del Sur, ahí específicamente está hablando de Brasil, porque su población es indolente y demasiado escasa e inculta para adueñarse de la poderosa naturaleza. Entonces me llama mucho la atención esta concepción de Weber, obviamente eurocéntrica, en la cual tener una relación con la naturaleza es ser inculto, ¿no? Indolente. O sea, no, para eso no hay esta capacidad de pensar, bueno, simplemente es una relación ética distinta a la que yo conozco y es como, no, es que si no la estás explotando, si no estás explotando la naturaleza, no estás, estás teniendo una relación distinta a la que yo conozco, es porque eres inculto, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en que las palabras adecuadas es que a mí también estos dos capítulos me parecen que están muy llenos de, ahora ya con las palabras de nuestros días podemos decir, de una concepción colonialista y racista, y que no es la primera vez que yo lo encuentro en Bebel, ¿no? Por eso el otro día me fui con la finta y le adjudiqué a él una cita que no era de él, porque yo ya veía ese tinte en varias cosas. También hay una parte en la que dice, ahorita busco la página, la estoy buscando pero no la encuentro, esto de que cuando está haciendo una relación entre el tamaño de los cráneos y justo dice algo así como, el tamaño de los cráneos no tiene que ver con pues la capacidad de inteligencia, ¿no? Hoy en día sabemos que las mujeres, me parece que dice de India y de alguna parte de Medio Oriente, tienen el cráneo más grande y sabemos que nuestras mujeres son más inteligentes que ellas. Entonces, bueno, sí creo que hay como mucho de ese pensamiento racista y colonialista en Bebel y que pues en este capítulo se deja ver muchísimo, ¿no? Y pues sí, justo también esto de cuando se llega incluso a hablar de principios racionales de colonización, yo sí pensé, chinga, ¿cuáles son esos, no? ¿Cuáles son principios racionales para decirle al otro que se homogenice a la forma en la que tú crees que es mejor pensar el mundo, etcétera? Entonces, sí, pues sí, me parece que estos capítulos dejan ver eso. Y nada, o sea, más allá de, creo, bueno, yo siento como encontrarle, ¿cómo se dice? Sí, encontrarle otra pata al gato, ¿no? Pues en algo que he insistido mucho, yo, bueno, a lo largo de algunas sesiones es eso, o sea, pues sí es Bebel, pero Bebel está situado desde un lugar, ¿no? O sea, bueno, yo pienso mucho eso desde la epistemología feminista del punto de vista, ¿no? Que incluso es una epistemóloga marxista que se llama Sandra Harding, y habla de eso, bueno, todo conocimiento está situado y a mí me parece que pues sí, simplemente en todas estas cosas que leemos, que hoy podemos decir que son colonialistas y racistas, lo que estamos viendo expresado es pues el punto de vista o el lugar desde el que está situado Bebel, y pues obviamente Bebel es un hombre blanco, eurocéntrico y pues potencia de Europa Occidental, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso y pues a ver ustedes qué piensan. Bueno, pues me autodoy la palabra. Yo voy a dar mi opinión. Yo pienso que aquí por civilización Bebel entiende en la extensión de la cultura y del dominio del ser humano sobre la naturaleza
y el desarrollo de las sociedades. El desarrollo en el sentido que ya conocemos, que tiene como pilar económico el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, no hay en el marxismo un relativismo cultural en el que cualquier conciencia social y cualquier sociedad es equivalente a cualquiera, ¿no? Sino que existe un desarrollo humano, un desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo de las relaciones de producción y un desarrollo de las relaciones sociales humanas en general, ¿no? En creciente complejidad, desde el comunismo primitivo hasta el socialismo, ¿no? Entonces, con esa noción, el marxismo ya desplaza el relativismo cultural, en el cual, por ejemplo, se llegó a defender que tiene que decir la sociedad occidental sobre la ablación de clítoris, por ejemplo, si es un tema cultural, ¿no? La ablación. Y con la colonización se refiere al traslado de personas a otros lugares, ¿no? En general, lugares deshabitados. Entonces, no está hablando de colonización en el sentido de dominio de un pueblo, en el sentido que empleamos nosotros. Por eso dice de entrada que el carácter de estas dos cuestiones, ¿no? La extensión de la cultura y el traslado de población a otros lugares y el establecimiento de nuevos espacios de producción, pues no van a tener para nada el mismo carácter. En ese sentido, yo pienso que tendríamos que analizar justo, a cuenta de lo que dice Carlos, el papel, por ejemplo, que tuvo la Unión Soviética en Mongolia, por ejemplo, con los pueblos casi nómadas que había por allí, o, por ejemplo, no sé si fueron 30 alfabetos que se crearon en tiempos de Stalin para todos los pueblos de la Unión Soviética que no tenían escritura, ¿no? O sea que esto que está aquí contando Bebel lo podemos ver aplicándose al interior de la propia Unión Soviética. También ahora en China lleva un tiempo ya con la propuesta de extensión hacia el oeste. La parte más desarrollada de la propia China, bueno, ya sabéis que China tiene 1.200 o 1.300 millones de habitantes, ¿no? Es un subcontinente. China misma está impulsando, lleva impulsando desde hace, no sé, son como 40 años, un traslado hacia el oeste, porque todas las partes más desarrolladas están en la zona de la costa este, ¿no? Costa sureste, y en la parte oeste del país hay un menor desarrollo. Entonces, China misma, al interior de su propia nación, sabe que conviene un proceso en el cual se han creado universidades hacia el interior del país y se promueve que la gente se traslade hacia allí para que se vayan dinamizando ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay muchas veces un lenguaje que no es adecuado, pero en esencia, en mi opinión, lo que explica es correcto y es más, lo que explica ha estado correctamente aplicado en la construcción del socialismo en este sentido que me he referido. Nada que ver con atropellos. O sea, en China, por ejemplo, también hay comunidades a las que se les ha propuesto nuevas viviendas con más accesos y más medios públicos, escuelas y tal, fuera del lugar en el que suelen vivir, en una zona rural poco remota, con las dificultades, ¿no?, que eso tiene, y se les ha propuesto y se les ha facilitado para que quien quiera se traslade por su propia voluntad, ¿no? El Estado chino no arrastra a nadie, ni obliga a nadie, no me sale el nombre, cuando se hacen intervenciones para que no puedan reproducirse las personas, que es algo que ha hecho siempre el imperialismo, sino que facilita que ante una situación de vida en la que está un sector de la población que por diversas circunstancias tiene grandes dificultades para desarrollar las fuerzas productivas y para valerse de aprovechar el conjunto del desarrollo de la sociedad, se le favorece un cambio en sus condiciones de vida. Y es de esto de lo que está hablando Bebel.
Luego, perdón, otra cosa más que quería comentar es que el Capital es una escuela, de la escuela del trabajo para el obrero, la disciplina que supuso para el obrero el desarrollo capitalista es algo que está ya en los propios textos de Marx y de Engels. La pereza intrínseca al feudalismo, que había más días festivos que días de trabajo en la Edad Media, es algo que está ya recogido por Marx y por Engels. Que el imperialismo británico sacó a China de la inmovilidad histórica es algo que subrayó Marx en los años 50. Es que Marx dice, lo sacó de eso a costa de unas barbaridades. Eso no, pero eso no significa que si se desarrolla una sociedad socialista, esa sociedad socialista no puede hacer la parte positiva de aquello que el imperialismo ejerció con la violencia, y es que una parte del globo que se ha desarrollado por muchas razones que ya conocemos más rápidamente, puede poner a disposición de las otras ese desarrollo. Pero es ponerlo a disposición, no es ni imponerlo, ni avasallar, ni nada por el estilo. Por eso insiste Bebel en que la naturaleza de una cosa y la otra no tiene nada que ver. Pero lo que está aquí, lo que está detrás es que el marxismo se desprende de la cuestión del relativismo cultural, la cuestión de que podría decirse, ¿no? Un Estado socialista con unas riquezas impresionantes de desarrollo tecnológico brutal, no tiene nada que decir a una tribu nómada, porque la tribu nómada pues hará lo que quiera. No, pues, no es esta la propuesta socialista, ¿no? De hecho, por más que se diga que no tiene nada que hacer, pues el propio desarrollo de la sociedad socialista, el crecimiento de la misma y el contacto con estas otras culturas, pues va a hacer, obliga a que haya algún tipo de intercambio que habrá que definir en qué términos se va a hacer, ¿no? ¿Alguien más algo que comentar? Bueno, no sé si me escucháis, me dice que no tengo conexión, pero bueno. Se te oye. ¿Alguien más algo que comentar? Vale. Sobre esto, sobre la pregunta que ha hecho Amada sobre las diferencias o rasgos fundamentales del internacionalismo y la globalización. Ay, sí, se me ha olvidado lo de la internacionalización. O sea, la forma que tendríamos de entender esto, o sea, la globalización es el proceso económico que desarrolla el propio modo de producción capitalista al expandir el desarrollo de las fuerzas productivas y el comercio internacional y la intensificación de eso, ¿no? Cada vez mayor. Y entonces cada vez hay más países y más ámbitos de la producción que están interrelacionados. Y con cada crisis pues se expande más rápidamente por todo el mundo las consecuencias, pues hay una interconexión económica, ¿no? Entonces esto es la globalización, que a su vez tiene también sus contrapartidas jurídicas, porque también esto implica hacer una serie de tratados, ¿no? Que si de libre comercio, o tratados entre países, o entre la Unión Europea con otras regiones, etcétera, ¿no? Entonces hay un desarrollo de los lazos económicos y un desarrollo jurídico que es la globalización. Y lo que hace el internacionalismo proletario es partir de la base de esta circunstancia y darse cuenta de que la lucha contra el capital no es una lucha solamente en el ámbito nacional, aunque la batalla tiene que ser en primera instancia por la toma del poder en el país, pero que es una lucha en la cual están implicados el proletariado de todo del mundo entero, y que la lucha entonces del proletariado, de un modo u otro, está vinculada las luchas del conjunto del mundo, ¿no? Y por eso, desde el Marx y Engels mismo, desde los años 50 del siglo XIX, defendían no solamente los procesos de proletarios o democráticos de entonces, sino también procesos de emancipación de los pueblos, porque veían en esto la posibilidad del desarrollo del modo de producción capitalista en el mundo, y con ello la incubación del proletariado, del movimiento proletario, que a su vez plantaría cara a la burguesía, ¿no? Entonces, es
el internacionalismo proletario es la toma de conciencia de esto que llamamos globalización y la acción política teniendo en cuenta esta base material y jurídica. Amada. Sí, nada más ya como duda rápida. O sea, entonces se podría decir que el germen del internacionalismo también en la sociedad burguesa, ¿no? Como muchos otros procesos. O sea, justo está en el fenómeno de la globalización, pero bueno, justo con esta toma, o sea, bueno, no sé cómo por decirlo con unas palabras muy sencillas, es esta toma de conciencia de la globalización, pero más pues desde la concientización de las, pues sí, de las clases proletarias que son, pues sí, la mayoría del mundo y no como un fenómeno que se nos presenta como incontrolable, ¿no? Que eso, bueno, un poco pasa con la globalización, se nos presenta como un fenómeno que es incontrolable y que está sucediendo y que no hay forma de detenerlo. ¿Sería algo así? Sí, exactamente, porque justo, bueno, aquí en este libro de Weber lo hemos ido viendo en varias cosas. O sea, lo que se propone el socialismo siempre va al hilo del movimiento histórico y del movimiento material, ¿no? Ya sabéis el párrafo ese del manifiesto de Marx y Engels que dicen que nosotros, esto no es un invento de ningún ideólogo, esto tiene que ver con el movimiento histórico real. Y entonces por eso el socialismo es científico y tiene que andar indagando y explorando cuáles son las condiciones reales de la gente en cada país y las interconexiones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esa es la razón que está detrás de toda la investigación de Marx, Engels, Lenin, etc. Y una cosa que se me ha olvidado decir es que, por ejemplo, en el modo de producción capitalista ocurre que se da al mismo paso esta interrelación económica entre países y al mismo tiempo cada país trata de adueñarse en los precios más reducidos posibles de las materias primas y de los medios de producción, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se da una interconexión económica y una dependencia económica planetaria, se da una lucha interimperialista por los recursos. Entonces, hay una creciente interconexión y al mismo tiempo un creciente conflicto que es la base que explica la Primera y la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya sabemos que todos los conflictos armados que ha habido, ¿no? La mayoría de los que ha habido después. Y entonces aquí, claro, la propuesta proletaria en qué consiste, pues en que este antagonismo entre las naciones provocado por el modo de producción capitalista puede ser resuelto siempre y cuando el desarrollo del mundo esté regido por las necesidades del proletariado, ¿no? Se tome el poder y entonces esa es otra parte más del porqué del internacionalismo. Pero como has dicho perfectamente, tiene que ver con la toma de conciencia del movimiento económico real surgido bajo el modo de producción capitalista. Y de ahí se extraen las conclusiones revolucionarias para la construcción del socialismo, de la realidad misma y de lo que la realidad engendra y de las contradicciones que engendra y de las vías de superación de esas contradicciones que la misma sociedad engendra. Y perdón, y claro, el internacionalismo proletario se opone al nacionalismo burgués, ¿no? En esta creciente interconexión entre países y conflicto por los recursos que se trastoca, se convierte en nacionalismo burgués para la defensa de los intereses estrechos de la nación, ¿no? Pues, en esa contradicción en la que está inmersa la sociedad burguesa a escala mundial, pues el proletariado la resuelve con el internacionalismo proletario, ¿no? Y la unión de los pueblos de manera dialogada y demás. Dale, Amada. Bueno, puse en el chat esta cita que ya había pasado varias sesiones que quería mencionarla, pero se me había pasado. Yo esta sí es de Bebel, a ver, igual ahí revisen porque me da cosa, no vaya a ser que no vi, que a veces mete citas muy grandes pues, pero bueno, es esta que dice la página 367 de que las mujeres negras, hotentotes e hindúes tienen una capacidad craneana mucho mayor que las alemanas, inglesas o parisinas, y sin embargo todas estas últimas son más inteligentes. O sea, creo que es muy evidente que es una concepción racista, ¿no? Y que es difícil, bueno, o sea, creo que no hay forma, o sea, de defenderlo, a mí me parece explícitamente racista, y y pues eso, también no quería que acabáramos el capítulo sin mencionarla, ¿no? Y pues nada, ahí se las dejo en el chat. Perdón, y lo que quería agregar es que justo me parece que de repente, pues Bebel se contradice, ¿no? Porque él, o sea, en otros capítulos ha dicho, perdón, esto de, bueno, la inteligencia de cualquier persona no se debe a una cuestión fisiológica, sino a las condiciones sociales que permiten que esa persona tenga acceso a recursos, justo como educativos, etcétera,
y en ese momento como que sí, justo intentando debatir esta cuestión de que no hay como, ¿cómo se dirá? Una asociación entre el tamaño craneal y la inteligencia entre mujeres y hombres, termina siendo este comentario que es que es racista, ¿no? Entonces justo, o sea, como que muy deconstruido en la parte como de género, por decirlo de alguna forma, o de la defensa de las mujeres, pero en otro aspecto termina también así como eh, haciéndolo todo mal, pues, ¿no? Entonces, me parece eso, ¿no? O sea, pues en otras partes él dice que no hay inteligencias superiores ni inferiores, sino que son las condiciones sociales, pero aquí cae como, en esta parte biologicista medio rara que pues está en esa cita. Yo, bueno, pienso, o sea, claro, no tengo ningún tipo de interés en defender ningún tipo de racismo ni nada por el estilo, pero ocurre lo que dices tú, Amada, que si realmente ahí Bebel estuviese diciendo que las mujeres inglesas, por ser inglesas en sentido biológico, fuesen más inteligentes que las hindúes por la cuestión biológica, sería contradictorio con el propio planteamiento del general del libro. Y en realidad, en mi opinión, es que lo que yo creo es que esto está escrito en un contexto en el que no se tenía tanto cuidado como ahora. Pero, y además, también tengo la sensación de que hay, por ejemplo, argumentos no se ha terminado de desgranar, porque faltaría decir, bueno, y entonces, ¿por qué son más inteligentes? ¿No? Pero lo que está ahí Bebel demostrando es que el tamaño del cerebro no influye en la inteligencia. Entonces, en un momento dado, lo que pone el ejemplo es el cerebro de una serie de mujeres de otros países. Y pone como contraste el ejemplo de las mujeres de los países con más desarrollo material y más desarrollo cultural de la época. Nosotros sabemos que incluso o sea, la inteligencia misma no es una cosa dada a los seres humanos, sino que en el propio proceso de socialización de las actividades humanas educativas, del contacto, de la interacción, la inteligencia, la capacidad de abstracción, por ejemplo, se desarrolla también con la lectura, con un montón de cuestiones, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, en este pasaje, faltaría que Bebel dijese por qué dice que las mujeres alemanas, no sé qué, no sé cuál, son más inteligentes, que en mi opinión tiene que ir por la explicación que dices de las condiciones materiales y culturales. Pero no puede ser la frase, aunque sacada así es una frase terrible, no, en mi opinión el significado no puede ser biologicista racista, porque entonces iría en contra del propio contenido del libro. Esta es mi opinión, y de lo que he dicho antes, ya sé que Carlos igual difieren y se ha quedado callado, no ha dicho nada, podemos seguir hablando. Ya sé, es tremendamente... hay muchas frases que sí, que es muy inoportuno, o sea, pero yo no tengo tan claro que de fondo haya un racismo, no me parece que de fondo haya un racismo biológico, porque si no, no sería explicable, del mismo modo que bueno, esto es todo lo que quería compartir. Adelante, Carlos. Por alusión. A mí a veces en el libro, en varios pasajes, me ha dado la impresión como que no lo escribió una sola persona. Por ejemplo, no lo había querido comentar para llegar al final, porque a veces hay como más coherencia, digamos. Un libro tiene que tener su coherencia, ¿verdad? Y de repente unas afirmaciones de este tipo, ¿no? Amada es muy clara como ella desde el inicio, que son incluso misóginas. Y luego como que retoma, ¿no? Y entonces, y David en realidad no me parece justificado de que él escriba algo y que uno interprete, que no es que tal vez, es decir, justificarlo cuando expresamente es muy claro y en un idioma donde en realidad también es en términos gramaticales muy claro.
la verdad no encuentro forma, ¿verdad? Plantear, por ejemplo, las experiencias socialistas sobre cómo las relaciones entre diferentes pueblos, nada de eso dice en el texto. Es que el punto es que estamos analizando el texto en concreto y a mí me parece que es muy importante que lo planteemos, porque si uno va a estar con que Bebe le escribió esto, pero quiso decir otra cosa, efectivamente, Marx escribió esto, pero quiso decir otra cosa, Lenin, es decir, ¿a dónde vamos a parar? Que es lo que han dicho muchos marxistas, ¿no? No, es que ahí dice otra cosa, pero lo que pasó o Marx quiso decir, no, eso me parece que debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? A pesar del contexto de un libro, en este caso, pues hay cuestiones muy concretas que a mí me parece que sea por qué lo escribió así, por qué lo publicó así, además después de tantas revisiones, ya la edición que estamos analizando, ¿no? Realmente no. A mí comprendo lo que decís, pero no me parece que aplique, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, voy a agarrar ese libro, bueno, no agarrarlo en la computadora, mujer y socialismo, y le voy a leer esas partes aquí a alguien, me come, pues, y con justa razón. Les voy a decir, no, es que él quiso decir, no, ¿verdad? Ni metodológicamente, ni gramaticalmente, desde ninguna perspectiva, en mi opinión, se justifica que crea que ahí debió decir otra cosa, ¿verdad? Y sí, me preocupa mucho. Yo me alegra haber leído el libro para tener una opinión de todo el libro, ¿verdad? Porque yo, la verdad, si lo hubiera leído por mi lado, lo hubiera dejado de leer hace tiempo. Pero afortunadamente, y para eso son los cursos, ¿no? Haberlo leído me da mucha satisfacción porque ahora tengo una opinión muy concreta y clara de todo el libro. Pero de verdad, lo voy a decir con claridad, aquí ese libro a mí no me sirve, ¿verdad? Porque tampoco voy a estar citando las partes que creo que sí están buenas y dejar las malitas por ahí porque ahí quiso decir otra cosa. Es decir, no, un libro tiene que tener su coherencia y hay que plantearlo en esos términos también, por coherencia política, ¿verdad? Teórica, porque si no uno tiene que criticar, por cuestiones de autocrítica, es fundamental. Entonces, a mí sí me parece que es un aspecto serio, ¿verdad, amigo? La verdad lo digo así, me alegra haberlo leído, pero no me sirve, ¿verdad? Yo para que en adelante me olvido de este libro. Me parece que sí debemos ser contundentes en ese sentido. No sé si les está ayudando, si les ayuda en Europa, pues bueno, pero aquí en nuestros continentes colonizados y todo lo que ha significado eso, plantear algo así, después incluso de Marx y todas sus advertencias, lo de la acumulación originaria y todo eso, porque en realidad lo mismo es la globalización, va más allá de lo económico y lo legal. Es cierto que en última instancia determina la base económica, estoy de acuerdo, pero la globalización en términos culturales fue una cuestión y nos remite incluso a la misma época de la colonización, ¿verdad? De la acumulación originaria. Es decir, donde existíamos o existían pueblos en formas precapitalistas, ¿verdad? Es decir, y no es cuestión de relativismo cultural tampoco, David, digamos, es pues de cuestiones materiales, de materialismo histórico, ¿verdad? El desarrollo europeo no fue el mismo que el de África, el de Asia y el de América, ¿verdad? Y eso me parece fundamental, porque una de las características del capitalismo fue la extensión colonialista, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Por qué el marxismo occidental? Porque la misma clase obrera europea y gringa, pues están ahí en sus condiciones de vida mucho mejor y entonces eh, es complejo y toda la cuestión, pero sí me parece que hay que ser muy concretos en cuanto a lo que dice él, ¿verdad? Ahí lo dejaría porque en realidad mi opinión es muy clara y no encuentro la forma de encontrarle, como decimos, otro pie al gato. Es para mí, en el mismo sentido de amada, es así de claro, ¿verdad? Pero como digo, me alegra mucho haberlo leído y para eso son los cursos.
Adelante, Amada. Sí, pues sí, yo también de acuerdo con todo lo que dice Carlos y pienso que pues justo, ¿no? O sea, no, esta frase invalida todo el pensamiento marxista, ni mucho menos. O sea, obviamente, pues el pensamiento marxista, como muchas otras líneas de conocimiento, pues son muy ricos, son muy diversos, son también muy amplios y justo que creo que como dice Carlos, ¿no? Ser contundentes con la crítica es lo que va a llevar al pensamiento marxista a avanzar. Y justo, ¿no? Pues por eso también ya hay planteamientos marxistas desde Latinoamérica, porque obviamente, pues tal vez estemos, por ejemplo, ¿no? O sea, por decir algo, estoy muy de acuerdo, me parece muy adecuado el diagnóstico de la modernidad de Marx, ¿no? Tal vez más que otros autores, bueno, porque pues bueno, yo como socióloga, pues es eso, ¿no? O sea, el diagnóstico que se hace desde diversas corrientes sobre la modernidad, a mí el que más me gusta y el que me parece, no solo porque me guste ya, sino porque me parece útil, y necesario para hoy en día y me ayuda a leer mi realidad es el marxista, ¿no? Pero justo como dice Carlos, pues ser contundente con la crítica y saber decir qué cosas de ese diagnóstico no nos sirven. Tal vez estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero hay cosas del proyecto político con el que no, ¿no? Entonces tal vez adecuado a mi contexto, justo como decía Carlos, a nuestros países colonizados, pues tal vez a mí este tipo de internacionalismo o el cómo está pensado el internacionalismo desde Bebel no me funciona, ¿no? Entonces, pues se buscará otro planteamiento de internacionalismo y un poco por eso hacía esta pregunta de cómo internacionalizar sin homogenizar, ¿no? Entonces, pues sí, yo también creo eso, o sea, así es con muchos autores, o sea, por ejemplo, a mí en la última clase que fui adjunta sobre positivismo, las alumnas hicieron una crítica muy interesante a una parte donde Durkheim tiene un comentario muy parecido a este de Bebel, pero sí él en un sentido de género, en el cual Durkheim sí habla de que el cráneo de las mujeres es menor y que por eso son menos inteligentes y que el de los hombres no, y que esto está casi, pues sí, ¿no? Científicamente probado. Bebel avanza un pasito y dice, no, eso no tiene nada que ver, el tamaño no tiene nada que ver con la inteligencia en género, pero pues todavía ahí, ¿no? Cae en la parte racista. Entonces, bueno, creo que eso es, ¿no? O sea, los autores desde el punto de vista en el que están mirando van a tener opiniones como todos, o sea, no nos pudieron haber resuelto todo, porque justo de eso se trata la ciencia, ¿no? De que podamos hacer críticas y avance el pensamiento. Entonces, justo yo también creo que pues, más que defender a Weber, es necesario hacer estas críticas muy contundentes para que podamos tener cada vez una versión de marxismo que responda adecuadamente a nuestros contextos, ¿no? Entonces, pues sí, nada más eso. Ah, bueno, y nada más ya como comentario extra, les quería preguntar, bueno, es que han dado por Facebook rondando la película de Miss Marx, no sé si ya la hayan visto, es una película biográfica de Eleanor Marx, de la hija más chica de Marx. Ah, pues les dejo el link para que luego si quieren también me den su opinión. A mí sí me gustó, pero pueden tener también opiniones distintas. Aquí se las dejo. Y pues nada, me pareció sí, está bueno en el sentido de que pues se te completa un poco, empieza a pasar esto de que empiezas a pensar más el marxismo como una comunidad dialógica y no como un solo personaje. Que un poco también eso ha pasado, bueno, para mí ha pasado leyendo a Weber, ¿no? O sea, pensar como el marxismo no es Marx y Engels, incluso a veces para algunas personas incluso solo es Marx, a Engels ya ni lo mencionan, bueno, aquí vemos que hay otros personajes, incluso por ahí en la historia esta de Eleonor sale también Paul Lafargue, que me parece que era un cubano, ¿no? Entonces eso también es muy interesante y pues por ahí también se aparece. Y pues nada, ahí les dejo el link por si la quieren ver. Bueno, yo quería decir que yo estoy de acuerdo en que la tarea no es justificar a Bebel, que eso no tiene ningún sentido para en sí mismo, para el avance del marxismo, y también estoy de acuerdo en que no se trata de dividir entre lo que pone en el texto y lo que quiso decir Bebel. No, a mí lo que me interesa es justo lo contrario, lo que realmente dice el texto en coherencia con todo lo que estamos leyendo. Entonces, por eso, y también por la cuestión que habéis dicho de contextual, Bebel deja muy claro desde el inicio, cuando habla de trabajos de civilización y trabajos de colonización, que cuando habla de trabajos de colonización, que por ejemplo, Carlos, nos compartías la idea de que ninguna colonización es buena, pues procesos humanos en los cuales una parte de la población se ha ido a otro lugar para asentarse allí y
y desarrollar producción allí, a eso es a lo que se refiere Bebel con colonizar. Por eso habla de puntos de África donde conviene mover población a lugares donde hay más riqueza, etcétera, etcétera. Nada de someter a pueblos, etcétera, etcétera. Eso nada que tenga que ver con lo que nosotros trabajamos, o con lo que en general pensamos cuando se habla de colonización. Aquí está hablando pensando en esos traslados de población para aprovechar recursos de zonas que no están aprovechadas, y por eso dice Bebel que el carácter de esto, la razón que lo impulsa y los medios que lo impulsan no tienen nada que ver con cómo se ha hecho bajo las condiciones feudales y capitalistas. Entonces, no es que yo esté intentando buscarle una tercera pata al gato, sino que el propio Bebel deja claro a qué se refiere con colonizar. Entonces, si nosotros, cada vez que Bebel dice colonizar, estamos entendiendo una cosa que no es lo que Bebel dice, entonces estamos continuamente llevando a Bebel hacia afirmaciones que no está diciendo. Por eso, cuando él dice que un espacio necesita colonizaciones masivas, nos puede parecer ofensivo, cuando lo que está hablando es de traslado de población a lugares muy ricos, porque allí puede aprovecharse más los recursos. Si nosotros la palabra colonización nos impide comprender lo que está diciendo Bebel realmente, que es trasladar a personas a un lugar para aprovechamiento de recursos, ese sería el problema. A mí, yo no tengo ningún interés en justificar ninguna frase particular de Bebel, porque sea Bebel, sino y las críticas, todas, pero claro, habrá que discutir si son siempre pertinentes, pero yo insisto, cada vez que aquí dice Bebel colonizaciones, se está refiriendo a movimientos de población para aprovechamiento de recursos. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Sí, la otra cuestión, ahora te doy, Carlos, la palabra, que la tendencia a la homogeneidad parece parte del desarrollo del desarrollo de las culturas, ¿no? De la convergencia y el intercambio, el enriquecimiento mutuo de los pueblos y el conocimiento recíproco de todos los desarrollos culturales va conduciendo a una gigantesca masa cultural que puede ser aprovechado por cualquier pueblo. Entonces, la disolución de las particularidades culturales parece que va de la mano del desarrollo de las sociedades y de la interconexión de las sociedades. Otra cosa es que eso llegue a una única cultura universal, pues no sabemos cuándo puede ser exactamente, y que mientras tanto las culturas convivirán y compartirán y demás, pero que la tendencia parece clara que es esa, que en ese curso parece que va la historia. Adelante, Carlos. Sí, cambiando un poquito, por ejemplo, como hemos comentado con respecto a la película de ¿cómo me llama? Mejor dicho, perdón, ¿cómo se llama? De la hija de Marx, de Eleanor. Recuerdo que he visto igual como 3 o 4 veces el joven Marx, pero después de haber leído la biografía de Marx y de Engels, y luego ver otra vez la película, ahí uno ve cómo se queda de corta la película, ¿no? Y entonces ya no siente uno el mismo gusto, a pesar que la película sin duda es buena. De Eleanor Marx no he leído mucho, más que algunos de sus escritos. Vamos a ver qué tal está planteada, pero quería decir eso, ¿verdad? La importancia de las biografías para poder después evaluar qué tan comercial o qué tan apegadas a la realidad pueden estar estas películas. Amada. Bueno, sobre esto que comenta Carlos, que sí es muy interesante lo de las biografías, es que según yo, la película del joven Marx está basada en la biografía de Mary Gabriel, que es una mujer, que se llama Amor y Capital. Esa biografía lo que plantea es el capital como un proyecto no de Marx, sino como un proyecto de una familia entera, ¿no? Entonces justamente pues es este intento feminista
de descentralizar a Marx y demostrar que el capital es producto de toda una comunidad dialógica de pensadores que tuvieron, pues sí, ¿no? O sea, diferentes trabajos. Obviamente el que andaba ahí escribiendo era Marx, pero que todos tenían un papel importante. Entonces, según yo, esa peli, la del joven Marx, se basa en esa biografía de Mary Gabriel que se llama Amor y Capital. Sí, un comentario sobre eso, más leyendo, digamos, yo leí la biografía que escribió Henko, y no recuerdo el apellido, de Marx y de Engels. En realidad, por eso, cuando eh, vi la película después de la biografía, me di cuenta que se quedó corta, incluso en el papel de Jenny, ¿no? Y de la misma Eleanor. Exacto. Gracias, David. Heinrich Henko, ¿verdad? Y hay otras que espero leer, porque sí quiero profundizar más, porque me llamó más la atención y me parece fundamental como marxista, ¿no? Y me parece que se queda corta precisamente en el papel que la familia de Marx jugó en eso. Entonces es precisamente lo que dijiste de que debió aparecer mucho más, ¿no? Y tengo entendido que hay más datos también al respecto que no aparecen, pero que ni modo, también es una película que por la vida tan intensa que llevaron la familia Marx, ¿no? Engels y tantos compañeros y compañeras revolucionarios, igual serían horas, ¿no? de biografía, pero por eso me parece que es fundamental continuar profundizando al respecto. Por último, por ejemplo, me parece en términos metodológicos importante conocer, si no todas, alguna biografía de Marx y Engels, ¿verdad? Pero aunque también habría que hacerlo de Lenin y de Stalin por lo menos, porque me parece que eso da un contexto muy apropiado para disfrutar y comprender mejor la profundidad de los textos de Marx, Engels y de los clásicos. Me parece fundamental. A mí, después de leer las biografías de Marx y de Engels de Heinrich Henko, en realidad me siento como más a gusto y más motivado a poder leer e interesarme y comprender muchas cuestiones al respecto. Me parece que es importante. Claro, y sobre todo una biografía como las de Hancock, que incluyen siempre la lucha de clases del momento, que incluye cada vez que habla de un texto que escribió Engels en determinada coyuntura, explica qué ideas estaba refutando, ¿no? O sea, introduce análisis del propio texto, ¿no? Contra qué teorías combatía, cuál era la coyuntura política que le llevó a escribir eso, cuáles eran las condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, claro, es un marxista-leninista exponiendo la vida de una persona como síntesis de muchísimas determinaciones que habría, claro, si nos fijamos igual en otras biografías más de corte liberal, ¿no? Burgués, que van siguiendo como al personaje de manera, no sé, no haciéndolo emerger de las condiciones de vida, sino a él como una genialidad increada, pues sería, no, pero justo con estas biografías como la de Hancock, pues más aún. Y Amada, yo nunca había oído lo de que la de Joven Marx se basaba en Amor y Capital. ¿Lo has leído por ahí, no sé, alguna entrevista del director, alguna cosa así? Porque, bueno, yo diría que la película es en realidad como muy cortita. Lo que sí que se ve es que hay muchos momentos en los que se leen, ¿no? Hay diálogos que son pedacitos de cartas, o sea que hay mucha fidelidad a los textos de Marx y de Engels. Y, pero bueno, no sé, me interesa saber si esta cuestión de que esté basada en la película es alguna declaración del director o del guionista, o yo nunca lo había oído. No, pues la verdad como que lo digo por lo que yo he leído de esa biografía, o sea, sí veo un parecido justo como en esto de que estén todos juntos escribiendo el manifiesto y que haya como una participación pues más significativa de tanto de Jenny, eh, y también lo digo porque mi profe de marxismo de acá, ahora sí que mi marxista de cabecera, lo dijo también, ¿no? Entonces, por él es que conozco esa biografía y que la he leído, no toda, pero he leído unas partes, entonces,
Y pues ya, por eso lo decía, pero no, la verdad no es como que lo haya leído directamente de que el director lo haya afirmado ni nada. Entonces, pues más bien creo que es un poco una conclusión tanto como de mi profe, tanto como de lo que yo percibo de la biografía y la película. Vale, pues si os parece, cerramos aquí, que nos hemos pasado bastante de la hora. Y nos vemos la semana que viene, 28, para la sesión 29, justo de Eleanor Marx.